Este 3 de febrero pudimos ver el tráiler de lo que van a ser los próximos 4 años en la legislatura de Puerto Rico. ¿A qué me refiero con esto? Pues miren, quienes tuvieron la oportunidad de ver al Senado de Puerto Rico en acción durante la sesión del 3 de febrero, presenciaron dos cosas súper importantes. Número 1, vieron cómo se confirmaron 2 jueces al Tribunal Supremo de Puerto Rico sin mayor trámite, ni reflexión, ni discusión sobre el tema en el hemiciclo. De la misma manera se confirmaron al secretario de Educación, al secretario de Hacienda, al de Desarrollo Económico y a la directora de ASUME. Sin discusión, sin trámite, con mociones presentadas casi como si fuera una cosa sin importancia. Lo que faltaba era poder ver a senadoras y senadoras en el hemiciclo dándole scrolling a sus celulares en lo que decían sí a favor de los nombramientos. Una total desconexión de lo que es el rol legislativo y de la importancia de examinar rigurosamente toda persona que es nominada a un puesto público y que va a tener en sus manos los derechos humanos y el desarrollo de nuestro país. La segunda cosa que deben haber presenciado es quizás más terrible, y es la aplicación de la práctica de descargar proyectos de ley para ser aprobados sin trámite legislativo. El pasado 31 de enero se radicó en el Senado de Puerto Rico el proyecto 297 de la autoría de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Este proyecto de ley ya fue derrotado en el cuatrienio anterior y es uno que pretende, básicamente, controlar el acceso de las menores de 15 años al derecho al aborto. El tema le puede resultar antipático a mucha gente, pero más allá del tema, de lo bueno o malo del proyecto de ley, que eso es algo que podemos discutir en otro momento, yo quiero que miremos el proceso. Estamos hablando de un proyecto de ley que se radicó el viernes, que se refirió a una comisión, pero la comisión jamás lo recibió, ni hizo vistas públicas, ni solicitó memoriales, y que de viernes a lunes se saltó todo el proceso legislativo y en la sesión del lunes, después de una moción de que el proyecto bajara por descargue, se decidió votar sobre el mismo. Hubo senadores y senadoras del Partido Nuevo Progresista que manifestaron reservas con el proyecto de ley. Hubo senadoras como María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño que expresaron su oposición al proyecto de ley. Sin embargo, a pesar de las reservas y de la oposición de distintas senadoras y senadores, cuando le llegó el turno al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, para hablar sobre el proyecto de ley, dijo cosas que son horroríficas para toda persona que cree en la democracia. En primer lugar, dijo que ese mismo proyecto de ley se había presentado el cuatrienio anterior y que lo que iba a pasar si llamaban a vistas públicas en este cuatrienio era que la misma gente que se oponía a ese proyecto de ley se iba a oponer ahora y que la misma gente que favorecía el proyecto de ley lo iba a favorecer ahora y que por lo tanto no hacían falta las vistas públicas. Se le olvida al senador Tomás Rivera Schatz que estamos ante una nueva asamblea legislativa y que los senadores y senadoras que estaban sentados allí hoy, que manifestaron dudas y los que las tendrían y no se atrevieron a abrir la boca, son senadores y senadoras que no participaron de esa discusión pública en el cuatrienio pasado y que muy probablemente ni siquiera habían leído el proyecto de ley en su totalidad. Recuerden, se presentó viernes, se vino a traer a votación lunes. Con tanta prisa se hizo que si una buscaba en trámite legislativo, todavía el proyecto de ley no había sido subido al sistema. La otra cosa que dijo Tomás Rivera Schatz fue que una vista pública no le cambia la opinión a nadie. Y con esta práctica de bajar por descargue sin trámite legislativo un proyecto de ley, se votó y se aprobó el proyecto 297. Aquí lo terrorífico no es solamente el trámite que se le dio, sino considerar que ese tipo de trámite hace varias cosas en contra de la democracia.
No le permite a las senadoras y senadores ejercer su trabajo responsablemente, porque no lo pudieron leer, no pudieron discutirlo, no pudieron ponderarlo, manifestaron dudas. No le permitió a la ciudadanía enterarse de que el proyecto estaba radicado y opinar sobre el mismo. No consideró que las condiciones políticas y económicas en nuestro país, en los Estados Unidos, han cambiado y que probablemente iba a haber nuevas voces en el proceso de discusión del proyecto o cambios en posturas, nueva información que podía cambiar opinión de quien en efecto quisiera hacer su trabajo y escuchar opiniones diversas basadas en la ciencia y en los datos para tomar decisiones. Pero por encima de eso, lo que tenemos que tener presente es que en el Senado de Puerto Rico hoy se decidió abusar de la supermayoría que tienen y además coaccionar a integrantes de esa mayoría para que no se atrevan a disentir. Porque las personas que expresaron dudas en ese Senado hoy fueron humilladas públicamente por el presidente del Senado. Él simplemente se encargó de demostrar quién manda allí. ¿Qué nos queda con un panorama como este? ¿Qué podemos hacer en los próximos 4 años? Es bastante frustrante, pero no hay peor lucha que la que no se da. Lo peor que puede pasar es que nos digan que no, al final de las cosas que queremos y debemos hacer. En primer lugar, me parece que es bien importante mantener un monitoreo activo del trámite legislativo. Una vez tenemos en nuestra mirilla proyectos de ley que se someten, no nos sentemos a esperar si la comisión a la que se le asigne ese proyecto de ley va a convocar a vistas públicas. ¿El proyecto a usted le interesa? Usted de inmediato solicita que se celebren vistas públicas y de inmediato solicita un turno para las vistas públicas. Usted no puede ir a vistas públicas, su organización no puede ir a una vista pública, someta un memorial. No espere a que se lo pidan. Usted someta su memorial. Pida las vistas públicas, someta el memorial. Lo próximo que hay que hacer es tener las listas y las direcciones de correo electrónico de todas las senadoras y senadores. Y el memorial que usted somete a una comisión, usted se lo copia a todo el mundo. Es más, lo ponen también en las redes sociales, para que la gente sepa cuál es su postura, pero que la gente sepa que usted opinó, para que después no digan que no hubo opiniones, que no hubo objeción o que no hubo argumentos válidos a favor o en contra de un proyecto que a usted le interesa. Son tiempos difíciles, de mucha indignación. Lo que yo espero es que no nos desanimemos, porque si nos desanimamos y bajamos los brazos y damos la espalda y decimos no puedo con esto porque ya estoy agobiada, entonces sí que nos van a pasar el rolo por encima. Entonces sí que vamos a desaparecer. Entonces sí que no va a haber derechos humanos al final de estos 4 años. A esta gente no se le puede permitir actuar a la vista de todo el mundo como si nada estuviera pasando, porque sí está pasando. Están abusando del poder y están destruyendo nuestra democracia, o por lo menos la ilusión de democracia que teníamos hasta ahora.